Uno. Ramue iwe ritemaniru. Arue aprarom ra itimhu. Arue apnewal llega wi México anilime. Diga yen niru. Gen gauchiri turga ye cultura gen México nirugme. La lengua tarahumara o Ralámuli Raicha, término con el que los hablantes nombran a la lengua, se constituye por 5 variantes lingüísticas que se distribuyen en el estado de Chihuahua. De acuerdo al Censo de Población y Vivienda 2020, existen 91.554 hablantes de la lengua, de los cuales 47.070 son mujeres que aún conservan y hablan la lengua Ralámuli Raicha. Muki, raromri, ligi huejune. Enen hua pra suwa bura narni ragetemra. La suwa winimri nochni. Tauresi unargete mesa para o pacha ra itali. Nerem hu apaga la suwa narniwa. Riga be waume niurame. Umgi niru, umgi raram niru, umgi gen México espreg niru. Guaru nurame gen México. Ishtuna Guanilesh Tile Kimbesla, hashtag Olta Kamikesh Tile Sutuka. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a todos los que nos están acompañando en esta transmisión. Mi nombre es Asil Sánchez y estoy muy contenta de poder compartir con todas ustedes y con todos ustedes este conversatorio que lleva por nombre De lo tradicional a la reinvención, mujeres rompiendo estereotipos hacia el fortalecimiento cultural. Que este conversatorio pues es parte de la conmemoración que se está realizando por el Día Internacional de la Mujer Indígena, que fue conmemorado el pasado 5 de septiembre y que también forma parte de la Feria de Lenguas Indígenas Nacionales del 2021. Este evento pues se lleva a cabo para poder tener en cuenta y poder tener en nuestro panorama cómo ha sido la inclusión de las mujeres en actividades que se realizan principalmente por hombres en la comunidad y cuál es el papel activo que tienen para el fortalecimiento cultural. Y para ello, pues estoy muy honrada y muy contenta de poder presentar a 3 mujeres que me parece que son muy, muy esenciales en lo que realizan. Para ello me voy a permitir presentar a nuestras 3 panelistas en este conversatorio. Voy a comenzar con Palmira Flores García, que es mujer de Pueblo Triqui. Ella es maestra en Asuntos Políticos y Políticas Públicas por el Colegio de San Luis. También es licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Desde el 2015 ha utilizado la producción audiovisual como herramienta para visibilizar distintos problemas y también la diversidad cultural que caracteriza a las comunidades indígenas del estado potosino. De igual forma, es autora del documental Mujeres Triquis, Historias de Vida, financiado por el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas y ha sido presentado en el Festival de Cine Internacional de Morelia en la categoría de cine indígena. De igual forma ha realizado otros cortometrajes que ha trabajado de manera en conjunto y como parte de proyectos de salvaguarda de lenguas en riesgo de la Dirección de Culturas Populares Indígenas y Urbanas del Estado de San Luis Potosí. Asimismo, es miembro del Comité Académico Nacional por la elaboración de la Carta de Derechos Culturales de la Ciudad de San Luis Potosí y también del Comité Nacional de Seguimiento para la Reforma Constitucional en materia de derechos indígenas. Estamos muy contentos de tenerte en este conversatorio. Muchas gracias por acompañarnos. También nos está acompañando Bahut
Tonalá Rodríguez Fernández es mujer Tenec de la comunidad de Tamaletón de Tancahuitz, San Luis Potosí. Ella es licenciada en Antropología Social por la Universidad de Guanajuato. Ha realizado investigaciones y también ha participado como ponente con temáticas de danzas tradicionales indígenas, regionalización de las bebidas alcohólicas de la ciudad de León, la migración de los mixtecos en León, Guanajuato, críticas a la radio cultural indigenista Sheant, y sobre la tradición musical y laudera en torno al rabel entre los Tenec y Náhuatl. También ha promovido las danzas de su comunidad como el Tzac Anilab y Bishom Tiu. Posteriormente también se ha adiestrado para formar parte de los músicos y voladores tradicionales, rompiendo con el esquema patriarcal en donde pues solo participan varones. También ha participado en foros de difusión y reflexión con temas de interculturalidad y género desde la cultura Tenec, y ha colaborado en la creación de material educativo audiovisual con perspectiva de género para las regiones indígenas en un proyecto de convenio IMES-COLSAM, desarrollado con metodologías colaborativas. Asimismo, ha colaborado en la creación de material educativo con perspectiva de género y ha desarrollado diferentes metodologías. Muchísimas gracias por estarnos acompañando también en esta tarde. Y nuestra tercera panelista, que también estoy muy contenta de recibir, es María Felipe Rueda Cordero. Ella es mujer zoque, es licenciada en Antropología por la Universidad Autónoma de Chiapas, y sus líneas de investigación se centran en los temas que tienen que ver con la participación política y ciudadana, cultura, género, medicina tradicional entre los zoques de Chiapas. Actualmente colabora como operadora, locutora y traductora en el sistema de radiodifusoras culturales indígenas del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas. Bienvenida también a María Felipa y a cada una de las participantes que esta tarde nos van a estar compartiendo la experiencia que tienen haciendo este trabajo tan importante, y que yo creo que es un parteaguas también para todas las personas y mujeres que están conviviendo junto con nosotras. Muchísimas gracias por estarnos acompañando en esta transmisión a través de nuestras redes sociales. Y bueno, para no robar más tiempo, vámonos a lo que realmente queremos que escuchar, que es esta valiosa participación de nuestras tres participantes. Y me voy a permitir abrir el debate o abrir la mesa con esta pregunta. Me gustaría que vayan respondiendo cada una. También, si las personas que nos están escuchando tienen algún comentario o algo que quisieran saber, están abiertos los comentarios a través de las redes sociales. Y bien, para comenzar, me gustaría preguntar qué actividades en su comunidad son realizadas exclusivamente por hombres y por qué. No sé quién de aquí quisiera comenzar. Tal vez María Felipa nos quiera comentar. Hola, agradecer por este espacio, sobre todo por la invitación a Verónica Sea. Y bueno, pues voy a voy a empezar con la pregunta. Ya lo comentaban, soy hablante de la lengua zoque, la comunidad pertenece a un municipio que se ubica en el estado de Chiapas, específicamente en Chiapa de Corzo. Bueno, pues comentábamos o la pregunta que hacía la compañera Cecil sobre qué actividades que se realizan en la comunidad son específicamente de hombres. Me parece como como en muchas comunidades, debido a la concepción de que es el varón el que tiene que llevar el mando, o debido a esta percepción, a esta construcción social, sociocultural, ellos son los que se involucran en gran medida tanto en llevar los cargos, tanto tradicionales como también de autoridad. En mi comunidad, en la gran mayoría, por mucho tiempo, son los varones pues los que se dedican a desarrollar las costumbres. Hay
un consejo que se le denomina la Junta de Festejo, y ellos son varones los que realizan estas actividades o los que llevan a cabo estas actividades. Mayormente la idea es de que, bueno, la mujer muchas veces no tiene tiempo debido a que realizar o ser parte de la junta de festejo demanda mucho tiempo. Durante el año son diversas las festividades que se realizan y por ello las actividades son múltiples. Y bueno, pues se cree o se piensa que son los hombres que son los que tienen que realizar estas actividades debido a que, como les comentaba, se cree o se piensa, se ha construido que es la mujer la que debe estar en casa, cuidar a los hijos, y que muy poco sabe de esto. Se piensa que son los varones los que deben de realizar estas actividades, son incluso quien, digamos, cuando va una persona a recibir cargo en la comunidad, es un varón el que habla y discursa con el jefe de la casa para asignarle un cargo, para asignarle, sobre todo estoy hablando en el ámbito tradicional, cuando se realizan estas festividades patronales, son varones los que incluso reciben estos cargos, tanto aquel que delega el cargo como aquel que recibe el cargo. Pero en los últimos años se ha involucrado más la mujer. La mujer ha desarrollado un gran papel. Sabemos que históricamente son las mujeres o somos las mujeres las que vamos compartiendo, vamos dejando este legado tradicional. Somos las mujeres a partir de estas historias, de estas leyendas contadas por nuestras abuelas y que nosotras las transmitimos a nuestras hijas e hijos. Somos portadores, ¿no?, de este conocimiento ancestral y digamos en la oralidad son las mujeres que transportan todo este conocimiento ancestral, que con el paso del tiempo pues son los varones que van también discursando, van a ir transmitiendo estos pensares, ¿no? Como les comentaba, en los últimos años, al menos en la comunidad, se ha logrado ver el aumento de la participación de las mujeres, tanto en la realización de cargos o la realización de la costumbre, así también como la participación dentro de dentro de la comunidad se llama el consejo, ¿no? La junta de festejo, que es como un consejo. Se ha visto ya participación de las mujeres dentro de quizás el papel tal vez no ha sido dentro de esta estructura que les decía, este consejo, de esta junta de festejo, hay ciertas jerarquías. Dentro de ellos está el jaracón, está también este jaracón es la persona que digamos que representa a nivel festividad, el que desarrolla, ¿no?, las fiestas, es una persona que desarrolla la festividad, pero también está involucrado dentro de las tomas de decisiones. Quizás un papel así la mujer todavía no ha logrado tener, pero sí ha estado como parte de la comitiva organizando estas festividades tradicionales. Muchísimas gracias, María Felipa. Me parece importantísimo también el cómo las mujeres se van involucrando y cómo van también no siguiendo, digamos que
vaya, siguiendo su propia línea incluso, ¿no? La participación que tienen desde esta perspectiva de mujer, desde esta perspectiva de sabiduría que cada una pues va adquiriendo de acuerdo a cómo se ha desarrollado la vida en la comunidad. Entonces me parece muy importante que estos espacios pues ya se estén visibilizando y se estén acomodando incluso en estos lugares en donde probablemente antes no, pues no estaban tan presentes, ¿no? Muchísimas gracias, María, por abrirnos este panorama. Tal vez Bahut quisiera platicarnos un poquito ahora sobre estas actividades en la comunidad, en su comunidad, que han sido realizadas exclusivamente por hombres. Hola, sí, pues aquí también igual en la comunidad, pues está eso de las mayordomías, ¿no? Que pues tampoco no, al menos los cargos superiores, pues no son utilizados por mujeres, solamente por hombres. La mujer está como de apoyo. Pero quería también hacer mención de unos cargos o servicios que se manejan aquí en la comunidad, se les denomina tojo, que son diferentes cargos jerárquicos, bueno, lo que se le conoce a lo mejor, pues en la academia o fuera, como policía comunitaria, son servicios que hacen los jóvenes principalmente, y pues eso no está ocupado por mujeres. Aquí la situación es de que dicen, no, pues es que es muy peligroso. Por ejemplo, si hay una situación de violencia o no sé qué, es como, pues es que tú eres mujer y eres delicada, pues no puedes resolver este asunto. Yo, como soy un hombre, y sí puedo, ¿no? O sea, como que con esa imagen del sexo débil, ¿no? De que yo te voy a cuidar, yo te voy a proteger, tú, pues dedícate a lo tuyo, ¿no? Aunque eso es como en unos niveles los más bajitos, por así decirlo, aunque también las mujeres ya han entrado en cargos más grandes, que serían como, pues sí, en los cargos como de delegadas o también se me fue la palabra, pero bueno, de otros cargos más elevados de la comunidad, que se hacen cargo de, pues sí, de checar los terrenos, en las mediciones de terrenos que hay, incluso, por ejemplo, cuando hay problemáticas así con las familias en algún terreno, bueno, pues también la visión de las mujeres aporta allí para resolver un conflicto familiar incluso. Y esos pues los avances, pero pues sí en la parte de la policía pues todavía no se ha llegado o no se ha alcanzado con esta justificación, ¿no? De que es peligroso, entonces ahí no te metas, ¿no? O sea, ayúdame a resolver acá, pero en esta parte violenta ahí sí no te metas. También, bueno, eso es como de la cuestión administrativa, por así decirlo, de la comunidad, y también en la cuestión de la música y la danza, bueno, ahí tampoco, bueno, recientemente pues no se veían tantas mujeres músicos porque, bueno, de hecho, siendo músico varón también estaban esas, pues limitantes de la familia, ¿no? Así como, no, pues, ¿por qué tienes que ser músico? Mejor dedícate a algo productivo, ¿no? La música no te va a dar de comer, la música no es algo, bien visto, ¿no? Solamente es para emborracharse, para, no sé, como que ese desprestigio de la misma música. Ahorita pues también se ha visto de que pues ya más mujeres ingresan ahí con algún un instrumento y pues pues al parecer está siendo bien recibido por la gente que la escucha, que lo oye. También me comentaban las abuelas, ¿no? Es que antes también se hacía esto, dice, pero como que poquito a poco se fue dejando, ¿no? Como que nos empezaron a llamar más para la casa, como que ya no nos dejaban tanto tiempo libre los hombres y las mismas instituciones de gobierno, por ejemplo, no, pues ahora las escuelas, ¿no? Y que hay que ir a las juntas y que hay que ir a lo de los programas sociales. Bueno, entonces eso también acarrea otras responsabilidades que pues ya también cada vez dejan menos tiempo pues para las mujeres, ¿no? A lo mejor, pues sí, pequeños espacios que tenían para disfrutar pues de la música, pues también se los han sido limitados. También pues siempre era mejor visto si es músico pero en su casa y no tenga que salir a otros lugares a compartir esta música, ¿no? Porque allá afuera pues ya igual es algo violento, puede ser algo peligroso, ¿no? Para ti, entonces mejor, sí está bien que toques, pero en tu casa nada más, mientras no descuides a tu familia. Y eso es pues como
la situación, ¿no? De que se justifica de que solamente sean los varones porque pues, pues es algo fuerte o de que puede implicar violencia afuera de la casa y estás mejor, más protegida pues dentro, ¿no? Es como la justificación de la comunidad para pues mantener a las mujeres pues más limitadas. Muchísimas gracias, Bajut, por este comentario. Me parece también que hablar de las mujeres en el arte, en la rama artística, también es algo que ahí va asomándose. También, por ejemplo, en mi comunidad es súper raro ver a mujeres músicos. De hecho, mi hermana es músico y digamos que es la única mujer de la familia que se ha involucrado en esa parte. Y como dices, es una visual tal vez muy poco explorada, porque de pronto también las mujeres nos hemos sentido a lo mejor un poquito más reprimidas en ese sentido, pero pues ahí van sumándose cada vez más mujeres y haciéndose más presentes en ramas tan importantes como es la artística, ¿no? La música, la danza, las plásticas y todo lo que tiene que ver con el arte. Muchísimas gracias. Palmira, ¿qué nos tienes que contar sobre esto? Muchísimas gracias por estar aquí. Gangwira Sone Chanachamia, Palmira Gunahey. Bueno, les decía, soy una mujer triqui, mi nombre es Palmira Flores. Bueno, a mí me gustaría hablar un poquito más sobre cómo se ve todo esto desde la etnia triqui, que es en la que me encuentro viviendo y desempeñándome desde hace mucho tiempo, porque como les mencionaba también tengo la raíz mixteca, pero estoy más cercana a toda mi raíz y a la cultura triqui, que es con la que he crecido. En ese sentido, bueno, pues sí, hay actividades culturales o manifestaciones culturales que solamente desempeñan los hombres, pero me gustaría señalar que esto es así por la propia lógica interna o la organización interna que tenemos como comunidad. Es decir, no significa que porque las mujeres no efectúen la mayordomía o los cargos que se tienen que hacer en la comunidad, como les está representando una agencia municipal o incluso en las mismas manifestaciones culturales, pues no significa que no tengamos como esa presencia. Sí cumplimos un rol, tenemos una manera de complementar esa manifestación cultural. Entonces creo que es importante mencionar esta parte porque si nosotras, por decirlo de alguna manera, no ejercemos un cargo, no estamos en determinado espacio cuando se realizan manifestaciones o rituales propias de la comunidad, pues es porque nosotras también estamos desempeñando otro tipo de acción o otro tipo de compañía dentro de esta actividad que se vive al interior de la comunidad. Bueno, como les mencionaba anteriormente, la organización propia de la comunidad triqui pues implica que pues los hombres se organicen o más bien lleven a cabo toda la gestión, que lleven a cargo la presencia de cómo se tienen que efectuar las fiestas, los rituales, y las mujeres siempre estamos más como acompañando. Entonces, si lo dijera así de manera muy general, pues la mayor parte de las manifestaciones culturales en la comunidad pues las realizan los hombres en términos de que son ellos como los que están siempre al frente, ¿no? Son ellos los que ocupan los cargos, son ellos los que organizan a la gente y las mujeres también pues acompañan a los hombres en esta actividad. Pero como lo decía anteriormente, creo que sí es importante señalar que esto no implica que las mujeres podamos participar de otra forma. Sí es más complicado, pero por la propia lógica o dinámica que ya tiene la comunidad triqui. Por ejemplo, es muy extraño imaginar que una mujer pudiera llevar a cabo una mayordomía, ¿no? ¿Cómo le va a estar diciendo una mujer a los hombres cómo se van a organizar y cómo se va a llevar a cabo? Pero es por la estructura que ya tiene la comunidad que se ha seguido y que pues las mujeres tienen que desempeñar o nos tenemos que desempeñar en otros lugares. Entonces, creo que por ahora lo diría así, de manera muy general lo señalaría de esa manera. Y pues bueno, eso sería todo por ahora. Gracias. Muchísimas gracias. Me parece que es muy importante lo que mencionas. Creo que bajo la lógica de cómo es la estructura organizativa y participativa de las comunidades, cada persona que participa, pues tiene una responsabilidad y eso no quiere decir que sea más o menos que otra, sino que la dinámica y el cómo funciona en sí ya de por sí tiene un peso y ya implica una responsabilidad en cuanto a la participación y cómo están interviniendo cada uno de los agentes para que cada cosa pueda funcionar y operar de manera que la comunidad misma está definiendo y está aterrizando como tal. Entonces creo que también sí es muy, muy importante lo que mencionas.
Y agradezco también otra vez a todas las personas que nos están acompañando en redes. Me gustaría ahora pasar a otra pregunta que por ahí va también la respuesta, que por ahí va, ya han mencionado algunas cosas, pero me gustaría saber si tienen algún comentario o algo que aterrice un poco más. ¿Cuál ha sido este trayecto o cómo ha sido el camino de las mujeres en sus comunidades para que se puedan incorporar a actividades que eran consideradas exclusivamente para los hombres? Y si es que esto ha ocurrido, ¿cómo ha sido este camino? ¿Cómo lo ha visto la comunidad? ¿Y cómo es que han llegado a ese punto? Tal vez podamos comenzar con Bahud en este ratito. Sí, pues bueno, fíjate que esa era una pregunta que pues sí me causó mucho, pues cómo ha sido, porque yo lo puedo ver desde una perspectiva, pero también no ha sido algo homogéneo, ¿no? Creo que tiene que ver mucho, pues, con cada familia, con la formación de cada familia, aunque pues sí se parece, de lejos podría decirse que parece una comunidad homogénea y así, pues no lo es, ¿verdad? Siempre. Hay diferentes valores en cada una de las familias, aunque sí se parecen mucho, pero pues no siempre es algo pues tan parecido, ¿no? Creo que es algo que va incluso intermitente, ¿no? Como que ciertos avances a veces como que no, pues parecieran retrocesos, momentos así silenciosos, ¿no? Donde no aparece la presencia de mujeres. Pero pues todo eso tiene que ver también pues con diferentes áreas, con diferentes cuestiones, tanto una cuestión desde la económica, con una cuestión incluso de racismo, o sea, desde que la mujer blanca es un poquito más, aunque tuve la suerte de nacer un poquito más blanca, pues tiene un poquito más de suerte para estudiar, para avanzar, para tener una profesión incluso, ¿no? Creo que ha sido muy diferente, por ejemplo, a alguien que por suerte pudo haber sido maestro, y que sus hijos ya pudieron también continuar con la escuela, a otra familia de la misma comunidad que no tuvo esa misma, pues ventaja, ¿no? Entonces creo que ha sido pues entre lento, ha sido, pues sí, digo, diferente entre una familia y otra. Me parece que pues en algunos momentos sí es muy bien recibido, como decía esto de la música, ha sido bien recibida pues este cambio, a lo mejor por decirlo así, de que estén más participando mujeres, pero pues también están esas resistencias, ¿no? En algunos otros espacios, por ejemplo, ahorita el cargo que quería decir hace rato, del que me quería acordar, era del comisariado, que son las personas que pues sí están en toda la cuestión de los terrenos, ¿no? Como les decía, la mujer no participó en estos otros cargos menores, pero sí está acompañando al comisariado. Bueno, al momento de que se resuelven algunas situaciones de conflictos de terrenos o así, bueno, la mujer da una opinión, pero a veces no es respetada por la misma asamblea o por la persona que ya tuvo a lo mejor una desventaja, ¿no? Es que tú eres mujer y por eso no sabes cómo se resuelven las cosas, ¿no? Entonces, ya se le dio la oportunidad de que esta persona, mujer, sea alguien que ejerza bueno, que tenga ese título, ¿no? Como de autoridad, pero a la vez no siempre se le deja ejercer tanto como al mismo hombre, ¿no? Entonces están esas, sube y baja, ¿no? Como que sí te doy chance, pero a la vez, nada más como para, en algunos espacios, ¿no? De que sí sea algo, positivo, y en algunos otros momentos, pues están estas resistencias. Entonces, pues creo que sí ha sido, digo, muy diferente dependiendo de cada uno de los ámbitos en los que se presente. Por ejemplo, también mi participación en una asociación civil, pues como de escritores, de investigación, pues sí, sobre todo de la cultura Tenec, de la lengua Tenec, pues incluso hasta con familiares, ¿no? De que dicen, estamos en la misma asociación civil, pero tú solamente me vas a ayudar, cuando haya un evento, ¿no? Tú solamente me vas a ayudar, tú no eres una investigadora. Aunque hagas unas tareas de investigación, tú no eres una colaboradora en este trabajo, ¿no? Al final, cuando hay un producto, una obra que se publica,
pues simplemente apareces allí como hasta el final en letras pequeñitas, porque tú no eres hombre, ¿no? No tienes ese valor fuerte, ¿no? Como no yo que soy maestro, yo que soy doctor, porque pues sí nos sucedió a nosotros en una asociación que estábamos con un familiar y que pues siempre estuvo así, ¿no? Como es que tú no, tú no, tú no. En otros espacios, digo, es bien recibido, pero en otros pues sí es pues algo que todavía continúa con burlas o con humillaciones, ¿no? Como para desprestigiar el trabajo de mujeres dentro de una asociación civil dedicada pues a una investigación académica. Muchísimas gracias. Sí, creo que ese es como ese punto en donde se comienzan a dibujar las líneas, ¿no? De lo que es el patriarcado, de lo que es el feminismo mismo, de lo que es tal vez incluso el racismo y la misma discriminación, de acuerdo a cada definición que le estamos dando relacionado a nuestros contextos, que me parece que las líneas luego se van dibujando y diluyendo de acuerdo a las realidades de cada una de las formas en las que estamos la propuesta en la que vive cada uno de nuestros pueblos, ¿no? Entonces me parece que es ahí donde se empieza a dividir cada una de estos términos, y creo que por eso es importante justo estos espacios de diálogo, porque son maneras también de expresar y de abrir un poco hacia afuera cómo es que está organizada la comunidad y por qué es que las cosas de pronto se realizan de una u otra forma. María Felipa, tal vez quieras comentarnos un poquito acerca de esto. Sí, este, sí, yo creo que como en muchas de las comunidades, ya bien lo comentaba también Palmira, son los varones los que van dirigiendo, son los varones los que organizan. Sin embargo, como les comentaba, poco a poco las mujeres se han ido involucrando. El que permitan que una mujer sea parte de esta comitiva, hablando desde el ámbito tradicional, yo creo que ya esa brecha se va abriendo, ¿no? Sí, todavía sigue siendo complicado, todavía es difícil, porque si lo vemos así, como rango, desde rangos, podríamos decir que el espacio que está ocupando la mujer es como el de menor rango, el último, ¿no? Y si lo visionáramos así desde un pensamiento machista, es que la mujer como que está al final, ¿no? O sea, o desde este pensamiento patriarcal, es que la mujer está muy al final, y considero que como mujeres esos pequeños pasos y el estar al final, realmente no estamos al final, ¿no? O sea, dijéramos, como darle la vuelta, ¿no? El estar ahí y permanecer ahí, el continuar ahí, como mujeres, es un gran avance, es un gran paso, y considero que con el paso del tiempo es un sueño muy lejano o muy alejado en nuestra realidad actual. Considero que podremos quizás ir logrando, ir construyendo este camino de caminar conjuntamente. Si bien muchas veces como mujeres aparecemos como desde acompañando, pero vamos haciendo un gran papel para la reproducción de nuestras tradiciones, de nuestra cultura. Eh, Estaba yo recordando más bien, hace algunos años nosotras llevamos a cabo un taller cuando hablaron de música y danza. Mayormente la danza, sabemos, o bueno, desde mi comunidad, desde mi pueblo Soque, mayormente son los varones los que realizan las danzas, debido a que pues ellos conocen los tiempos, son sabedores de cómo se baila cierto son, cierta rítmica, conocen, ¿no?, hacia dónde se va. En esa experiencia las personas se abrieron a que también las niñas, mayormente todo este trabajo es hecho, todas estas
estas prácticas o esta costumbre o la realización de las danzas recae mayormente en varones y sobre todo en personas mayores, ¿no? Podríamos decir que desde mi comunidad se rige a partir de una estructura gerontocrática, debido a que son las personas mayores las que van a elegir o eligen el rumbo de la comunidad, así también las maneras y formas de realizarse las tradiciones. Entonces, las personas se han abierto en el ámbito tradicional, las personas se han abierto porque ellos dicen, incluso reconocen, nosotros ya estamos envejeciendo, estamos ya por irnos del otro lado, o sea, ya estamos, o sea, están conscientes de la muerte y que en algún momento van a dejar de existir, y entonces se han vuelto conscientes pues qué va a pasar, ¿no? Con las danzas, con la música, si los niños, si las nuevas generaciones no lo aprenden. Además de que ahí sí es una gran lucha, se lucha para que las nuevas generaciones tomen ese cariño, se sientan identificados. Muchas veces se le da muy poco valor debido a estas ciertas mitos que se va creando, se va construyendo, porque muchas veces se piensa que el tamborero es brujo. ¿Por qué? Porque es una persona mayor, es una persona que conoce de la vida, y no es que te haga mal, sino que dijeran, la vida todo el tiempo, todos los años vividos, nos dejan conocimientos, nos dejan sabiduría. Además de esa sabiduría acumulada, que también fue un legado de nuestros abuelos, de todos nuestros ancestros. Entonces, de pronto nos dicen o dicen, esto no se puede hacer porque esto puede pasar. Y de pronto lo hacemos y de pronto pasa. Entonces se piensa que es brujo porque lo que nos dijo nos pasó. Y no, en realidad no es eso, como él dice, platicando, charlando con los músicos, con los danzantes, nos dicen, es que no es que yo haga maldad y no es que los tamboreros seamos malos o seamos brujos, simplemente eso nos enseñaron. Y es verdad porque pasa. Entonces también se lucha contra eso, con esas formas de pensar que de pronto se cultiva en las nuevas generaciones, y esto ha permitido pues que no se pueda, o que muchos jóvenes dejen a un lado el gusto por tocar tambor, por tocar el carrizo, por aprender, por realizar las danzas. Y en ese taller, la verdad que fue muy grato, porque de pronto se acercaron niñas y pensamos que no lo iban a permitir, porque sabemos que incluso a nosotras íbamos así con el temor de que a ver qué nos van a decir, porque eh, pues todos son varones, todos son personas mayores, y no nos vayan a tomar de estas chamacas que vienen a hacer aquí. Y no, fueron, la verdad, en esa experiencia fue muy grato, muy buena para nosotras, porque las personas se mostraron muy abiertas, permitieron, y muy satisfactorio porque ahora de todos los niños que estuvieron en ese taller, por lo menos 5 continúan, ya están más grandecitos, continúan desarrollándose o continúan, ¿no? Participando en la música, en la danza, pero también las niñas. Yo creo que sí ha sido complicado, sí ha sido complicado, ha sido un proceso bastante largo, pero el que logremos mantenernos, aunque sea una o dos mujeres, es bastante para permitir, pues, sobre todo, continuar reproduciendo estos conocimientos, estas prácticas ancestrales que son todo son conocimientos, son sabiduría, ¿no? Lo dejaría hasta ahí, o sea, recalcar que ha sido complicado y que sí es muy poco, tal vez como mujer, somos muy pocas mujeres las que nos hemos involucrado, pero el que nos permitan continuar, yo creo que es bastante, ¿no? Van reconociendo que también como mujeres podemos hacer esa labor. Muchísimas gracias. Por supuesto, yo creo que la resistencia
vista desde los diferentes ángulos en los que las mujeres se encuentran paradas, aparentemente puede parecer que es muy poca, pero así como dices, ¿no? Si es una o dos, eso ya es muchísimo en relación a lo que saben y en relación a lo que pueden llegar a hacer cada una desde donde están. Palmira, ¿qué nos tienes que contar respecto a esto? Bueno, al respecto, a mí me gustaría comenzar con una de las preguntas que me hicieron las compañeras de mi comunidad cuando hablábamos justamente sobre por qué no movernos a otros espacios, ¿no? Porque nos dicen, oye, ¿por qué no hacen esto? ¿Por qué no hacen el otro? Y yo personalmente lo comparto porque cuando uno empieza a estudiar más, pues bueno, esto del feminismo y así nos empieza a meter como algunas ideas, ¿no? Pero a mí me llamó mucho la atención que las mujeres decían, y queremos estar en otros espacios, o sea, ¿es necesario estar en otros espacios? Preguntaban ellas. Y yo decía, pues igual y sí, no, porque siempre los hombres están donde están. Y ellas decían, pero nosotras estamos bien donde estamos, nos gusta estar donde estamos porque para nosotros es ser autosuficiente, ¿no? Bueno, ellos no decían autosuficiente, ellas decían que pueden hacer las cosas por ellas solas. Voy a poner un ejemplo. Cuando yo hice el documental de las mujeres triquis me llamaba mucho la atención porque las mujeres cuando migraban a la ciudad de San Luis Potosí se desempeñaban en las labores de la casa y ellas pues prácticamente fabricaban toda la artesanía de los negocios en los que trabajan y los hombres se encargaban de la parte de la gestión, ir ante las instituciones y intentar de conseguir lo que las mujeres necesitan para su vida diaria. Pero ellas decían, es que a nosotros en la comunidad nos enseñan esto porque ser mujer es así, ¿no? Tienes que aprender a cocinar, tienes que aprender a hacer esto, porque un día vas a casarte y tienes que estar bien hecha para la persona que te va a recibir. Entonces yo decía, ¿por qué tanta insistencia en que la mujer aprenda a hacer todo esto, no? Entonces entendía que la mujer entonces tenía un papel que era como la manera en que la gente o los hombres podían acceder a otras tierras y por lo tanto ser dueños de otras tierras. Entonces uno empieza a entender que muchas cosas que se hacen en la comunidad son porque complementan muchas otras actividades dentro de esa misma comunidad. Entonces, ¿qué pasa en San Luis Potosí? Los hombres empiezan a reducirse por fallecimiento, porque otros se van al norte. Entonces, esa parte gestiva que hacían en la comunidad empieza a ser desplazada. Como ya no hay hombres, dicen, convoquen a sus esposas. Y entonces, de un proceso de 5 años a la fecha, ahorita en San Luis Potosí, en las instituciones quienes están haciendo gestión son las mujeres. Pero me gusta siempre marcar desde este ejemplo, porque lo que a mí me señala esto es que si no hubiese sido por el desplazamiento de los hombres o el deceso de los mismos, las mujeres seguiríamos donde mismo, ¿no? O sea, y pongo mi propio ejemplo. Si a mí me toca gestionar ahorita en mi comunidad es porque mi papá antes era representante de la misma, tenía ese liderazgo. Él fallece y en automático muchos de sus problemas empiezan a venirse a mí porque, bueno, afortunadamente uno que pudo estudiar un poquito más puede colaborar en algunas cosas, pero es porque te ven como de esa forma, ¿no? Bueno, ya no está su papá, hay que decirle a la hija porque ella sabe. Entonces, la misma comunidad te ve, tienes la capacidad, puedes hacerlo, ¿no? Pero es a partir de que ya no está quien antes lo hacía. Y en el caso particular de las mujeres triquis en San Luis Potosí, si hay mujeres en las instituciones gestionando, pidiendo cosas que antes hacían los hombres, es porque ahorita ya no están los hombres que lo hacían. Entonces, eso me regresa a lo que les mencionaba anteriormente sobre lo que determina la organización de cada comunidad, ¿no? Y lo marco mucho porque tampoco quisiera hacerlo de la forma como rivalizando, porque las mujeres en mi comunidad no lo ven como de, ay, es que estamos desplazadas, no nos quieren y no valemos, ¿no? Ellas entienden perfectamente que dentro de la actividad que tenemos en la comunidad representan algo y tienen una forma de liderar, pero desde otro campo, ¿no? Es decir, decía mi mamá, imagínate que un día no estoy yo, ¿quién va a hacer las cosas de la cocina o alguna cosa por el estilo? Y eso es algo que pasa y he escuchado en otros lugares de la región mixteca, donde las mujeres se expresan de esa manera. Igual alguna vez un maestro me decía algo similar, que una mujer decía, pues yo no quiero ser diputada, yo desde mi cocina, si yo quiero, mi esposo que es mayordomo, yo no le hago de comer, recibe a tal persona, se la hago muy fea y ya. Con eso queda mal el papel de mi marido porque desde el lugar en el que estoy, yo también tengo pues ahora sí que una participación importante, ¿no? Entonces, es un poquito como esta parte
Cuando se habla del trayecto en el que nosotras como mujeres seguimos para poder llegar a otros espacios, siento que es bien importante siempre tener eso en cuenta. Regresando así como concretamente para cerrar la pregunta, pues para las mujeres triquis no ha sido tan difícil en el sentido de que no es que sea un interés que tengamos como tal de querer ocupar esos espacios, sino que ha sido por la necesidad, que ya no están los hombres y se tiene que hacer porque entonces la estructura interna de la comunidad se modifica y de una u otra forma se tiene que hacer. Ya no hay hombres, bueno, como mujeres ahora nos toca asumir esa responsabilidad y quizás en algún momento si los niños que ahorita tienen 5, 10 años, cuando sean mayores de edad, quieren tomar otra vez esas riendas, lo van a hacer y si no, pues hasta van a seguir con las niñas, pero eso es bien interesante. De hecho, yo es lo que estoy viendo que va a ocurrir en unos 10 años, es que van a ser más mujeres porque las niñas acompañan a sus madres y entonces uno aprende de lo que va viendo en ese ejercicio de la comunidad y entiende qué es lo que tiene que hacer. Entonces las mamás ya nos dicen, aprende a hacer tantas cosas para casarte, dicen, aprende para que seas una mujer independiente y estudia para que puedas seguir con lo que dejó tu papá, por ejemplo, ¿no? Entonces, a mí me gustaría señalarlo así, que no ha sido tan difícil, pero porque las mujeres no tenían esa intención como tal y que ha sido, ahora sí que estos espacios se han ocupado por una cosa de necesidad y de que la misma comunidad pues modificó su estructura interna. Yo lo cerraría de esa manera. Muchísimas gracias, me parece muy importante. Y es otra vez esto, ¿no? ¿Desde qué punto estamos definiendo cada uno de los términos que ahorita pues están como muy sobre la mesa y podría parecer que es incluso controversial y que es un poco y que estamos sumisas, ¿no? Pero bajo la lógica de cómo funciona otra vez nuestras comunidades, tenemos un papel muy importante y creo que cada una ha asumido eso desde esa propia funcionalidad. Entonces, por eso creo que es muy importante el señalar también y sobre todo esto, ¿no? Como que, que podamos expresar, que estamos conscientes de quiénes somos y cuál es nuestro en la comunidad misma. Y bueno, esto que vas respondiendo le va haciendo ojitos también a la siguiente pregunta, y es cómo es la reinvención de las mujeres al asumir los nuevos roles en caso de que se estén transformando y los hayan en la comunidad, para que esto pueda generar el fortalecimiento cultural, que ya lo decías por ahí, Palmira, es como, bueno, las niñas que acompañan a las mamás y que en unos 10 años pues van a estar ahí tomando el papel y haciendo esta función, ¿no? Eso es, por ejemplo, algo que ya está sucediendo desde ahora, que en unos años lo vamos a ver, pero que desde ahora está ahí, ¿no? Y en ese sentido, no sé si has observado o has visto algún otro tipo de situación que esté generando esto, ¿no? El fortalecimiento cultural de lo que viene. No sé si quisieras contarnos algo más, Palmira. Sí, pues al respecto me gustaría mencionar que justamente como ahora las mujeres se encuentran en estos espacios de gestión, es bien interesante cómo hasta las políticas que se solicitan van enfocadas de otra forma. Antes los hombres decían, es que necesitamos dinero para casas, para pies de casa, necesitamos dinero para hacer exposiciones. Ahora las mujeres dicen, es que queremos un proyecto de textil, porque nosotras hacemos telar de cintura, nuestro huipil es telar de cintura, ¿no? Entonces ahora está enfocado a, como el telar de cintura se ha perdido porque ya cuando salimos de la comunidad, la gente no sabe lo que implica hacer un huipil, que se tarda un año, que todo es hecho a mano, la gente lo quiere malbaratar porque piensan que son telas de la parisina y que no tienen el valor que pues naturalmente tienen. Entonces las mujeres dicen, pues queremos proyectos de hilos, queremos proyectos de textiles, queremos proyectos de telar de cintura. Y eso a mí me parece muy interesante porque empieza a impactar directamente en algo que tiene que ver, pues, en primer lugar, lenguaje iconográfico de la comunidad triqui, ¿no? Porque nuestro huipil es el sello identitario más importante de la comunidad triqui, incluso para los mismos hombres. En una manifestación, la manifestación es visible porque están todas las mujeres con sus huipiles siempre. Entonces, eso es bien importante mencionarlo porque la parte de las políticas culturales sí se ven modificadas, ¿no? Incluso con la lengua. Las mamás, o sea, son muy conscientes de que es importante que sus hijos aprendan a hablar la lengua y por el rol que tienen, ¿no? De cuidar al niño, de estar con ellos, de acercarse a ellos, dicen, es que entonces es importante que nosotras, como el primer vínculo de los hijos, empecemos a hacer entonces cosas de lenguas, ¿no? Y empiezan a pedir, ¿por qué no buscamos a un maestro entre nosotras? Otras cosas, ¿no? Bueno, a mí personalmente en la comunidad
también me toca hacer otra cosa, porque como les mencionaba, el liderazgo es de los hombres, pero desde que no está mi papá, me toca asumir un rol muy complicado, que siempre lo ha tenido la gente masculina y grande, o sea, son señores grandes. Entonces me ven a mí, que tengo 27, que soy mujer, que me veo toda chiquita, a veces sí me pasa que los mismos señores como que les da risa, como, ay, ¿cómo la niña chiquita va a ir a hacer eso? Pero también está la parte en la que reconocen por qué uno tiene esa voz, ¿no? Y eso es algo muy importante también, porque los señores grandes dicen, bueno, es mujer, pero es que ella nos entiende y sabe hablar como señor grande, dicen ellos. Entonces, es curiosa esa parte porque sí te ceden ese espacio y el fortalecimiento cultural se puede hacer a partir de eso, pero porque también te ven tintes de que los entiendes como hombres, ¿no? Entonces, yo creo que eso es como chistoso un poco. A mí me parece muy curiosa, la verdad, porque sí, una empieza a asumir también ese rol, ¿no? De sí, soy mujer, sé las responsabilidades que tengo, pero al asumir el liderazgo implica que yo también sepa hablar con los hombres, que sepa acercarme a la gente grande, porque si me ven como la mujer que va a hacer tortillas, eso también para ellos es como, ¿cómo nos va a mandar la mujer que hace tortillas, no? Pero está ahí un poco esa como dificultad todavía como de hacer ese liderazgo más sólido, pero bueno, ya en conclusión, yo diría que sí es bien interesante cómo a partir de la reestructuración de la comunidad aquí en el estado de San Luis Potosí, el fortalecimiento cultural se empieza a hacer porque ellas ocupan esos espacios, espacios que les tocaban a los hombres, y entonces esas políticas de fortalecimiento cultural pues ya están enfocado a lo que nos toca hacer, que es el telar de cintura, es meramente una actividad de las mujeres y es muy bonito ver que hay muchachos en otros estados, por ejemplo, la Ciudad de México, en Baja California o los mismos triquis de Oaxaca, que están haciendo esto aunque dicen que es de mujer. Pero nuevamente vuelvo al punto, es una necesidad, ¿no? Si también ya no hay mujeres que no lo hacen porque migran, porque están en la ciudad haciendo otra actividad, pues hay personas que se interesan y pues si es hombre, ni modo, ¿no? A final de cuentas, está haciendo algo que tiene que ver con la identidad de nuestra comunidad y creo que pues eso es importante y así lo dejaría. Muchísimas gracias. No, desde luego, y creo que son las complejidades que cualquier sociedad experimenta, sea indígena o no, me parece que toda sociedad, toda comunidad y toda estructura presenta complejidades que por supuesto la misma dinámica las va acomodando. Muchísimas gracias. María, ¿qué nos quieres contar al respecto? Sí, pues yo creo que mostrar, o sea, desde la disponibilidad en que nos colocamos las mujeres, sobre todo cuando se asignan, ¿no? Que uno se involucre como junta de festejo, no, el decir sí, el aceptar el cargo, yo creo que desde ahí em, se asume, ¿no? Ya se asume un gran papel y como mujeres, pues siempre damos, o sea, buscamos porque todo salga bien, porque eh, lo que se tenga que hacer resulte con éxito. Yo creo que el mostrar la disponibilidad y el poder intervenir en la medida que se pueda, y yo creo que muchas cosas se van logrando para continuar con el fortalecimiento de la cultura. Me parece que el estar o el irse involucrando, el estar ocupando estos espacios va permitiendo, ¿no? También poco a poco cambiar la visión tal vez de poco en poco. Ya lo decía Palmira, muchas, en el caso Ricky, los varones tienen una percepción y de pronto las mujeres al irse involucrando se va a orientar hacia otras maneras, ¿no? De percibir y sobre todo de cómo van ellos adquiriendo o van ellos involucrándose y cómo van fortaleciendo esa parte, ¿no? En el caso nuestro, que pues todavía no hemos visto un proceso así, pero nuestra, digamos que ha sido más en el ámbito comunitario, no en esto de hacer gestiones todavía no logramos incidir en gran medida, pero
desde estos espacios que se van ocupando, creo que sí, poco a poco se va haciendo incidencia en el sentido de que si tú, o sea, en la comunidad se reconoce el trabajo o la labor que se realiza, ¿no? Ya lo decía también Palmira, muchas veces el reconocimiento lo da la comunidad, y si las mujeres que hasta en estos años han participado, se ha visto un buen desempeño, entonces la comunidad va reconociendo o va visibilizando que también las mujeres pueden desempeñar ese papel, y eso va permitiendo que las mujeres se vayan involucrando de poco en poco. Entonces, yo pienso que desde esta disponibilidad que se va mostrando, se va permitiendo, ¿no?, que se involucre, y eso no implica, o sea, va mostrando que al involucrarse una mujer en desempeñar este cargo, se va viendo que sí, o sea, que las cosas van continuando, siguen marchando, y eso permite que se siga manteniendo. Entonces, ¿qué quiere decir? O sea, ¿qué va pasando? Que la comunidad va diciendo, bueno, hombre o mujer desempeñan el papel y la fiesta sale bien, en este caso, ¿no? O las danzas se siguen realizando en tiempo como es, no porque una mujer esté participando o esté en la comitiva, en nuestro trabajo salió mal, porque muchas veces hay percepción de que el que esté una mujer allá, las cosas no van a salir bien, y no, o sea, las cosas han funcionado, han seguido su caminar. Yo creo que eso muestra mucho, y con esto se va permitiendo, ¿no?, involucrar, y todo este conocimiento, esta experiencia que se va adquiriendo, como les decía, se va transmitiendo. Entonces, eso va haciendo también que las prácticas se sigan realizando como se realizan. Eso. Muchísimas gracias. Sí, por supuesto. Creo que ahí lo importante también es cómo la comunidad valida todos estos procesos y todas estas dinámicas que está establecido por el mismo, por los mismos cargos que cada agente está desarrollando ahí, ¿no? Entonces, creo que es importante también señalarlo, porque es lo que hemos estado platicando, ¿no? Desde qué perspectiva o desde dónde estamos definiendo tal o cual cosa. Bajús, ¿qué quisieras contarnos sobre esto? Sí, pues bueno, creo que todos estos cambios o esta reinvención, como se denomina, sí tiene un impacto bien concreto, directo desde la crianza, ¿no? De la familia, de los hijos, pues no precisamente los hijos, sino la generación que viene, ¿no? Al no repetir ciertos patrones de conducta, ciertas pues tareas, nuestras divisiones del trabajo, ¿no? Que la mujer que se queda en la cocina y el hombre al campo, o el hombre que es el que migra y la mujer se queda en casa bordando o reproduciendo estas prácticas culturales, pero pues así pues específica de mujeres, ¿no? Creo que al educar con el ejemplo, con las palabras también, de decir, no, pues si te animas a esto, si quieres hacer esto, pues hazlo, ¿no? Pues también va, pues, haciendo de manera individual a estas personas, pues con un mayor conocimiento de su valor propio, ¿no? Como seres humanos, como parte de una colectividad también. Creo que pues desde ese espacio, desde que yo me siento bien haciendo ciertas cosas, ocupando ciertos espacios, pues se refuerza, ¿no? Todo pues sí, al colectivo. Nos hace plenos de manera individual, nos hace felices, la misma comunidad avanza con lo que se respira, ¿no? Del ambiente que se genera a partir de estas emociones que hay a nivel individual, a nivel familiar, a nivel pues ya colectivo. Creo que se fortalece porque se diversifica, tal cual como decía ahorita Palmira, ¿no? Dice, no, pues antes se solicitaban ciertas proyectos, ¿no? Y ahora es otra manera de lo que se está necesitando, ¿no? Otra forma de ver, otra forma de hacer. Creo que eso es como la comunidad avanza, es la transformación. Por ejemplo, yo que soy voladora también, por ejemplo, no
tenía que usar ropa de varón, por así decirlo, ¿no? Porque pues ni modo de usar falda en pleno vuelo, que es mi ropa tradicional. Bueno, pues me tengo que adaptar a ciertas condiciones para poder desarrollar el vuelo, ¿no? Entonces, bueno, pero tampoco quiero confundirme con un varón porque soy mujer y me gustan otras cosas, ¿no? Entonces es allí una modificación, es una adaptación, y pues creo que también es parte de la misma, pues de la misma cultura, ¿no? El cómo hacemos nosotros nuestra cultura, cómo la vamos modificando, adaptando, pues dependiendo de las necesidades, de las preferencias también que cada persona como, pues, sí, de manera individual pues tiene. Y pues esa sería mi participación. Muchas gracias. Sí, creo que justo qué imagen tan interesante, ¿no? El cómo una mujer a lo mejor pone la vestimenta de un hombre porque se está adaptando al proceso de la comunidad, ¿no? Y que también cómo lo recibe la comunidad, pues los hombres, cómo es esta visual también hacia ellos. Bueno, creo que María tiene algunos problemas técnicos por ahí, pero me gustaría pasar a la siguiente pregunta, a ver si ya se restablece su conexión. Y es que, Bahut, cuéntanos, ¿qué mensaje darías para fortalecer los nuevos roles de las mujeres en los ámbitos en los que nos has contado? Pues bueno, por ejemplo, como a mí me pasó de decir, bueno, pues que quizás yo no tenga esas habilidades como hombre, ¿no? Como que, no, pues es que nunca he estado en un espacio allí como hombre, ¿no? O nunca me había imaginado, aunque de lejos lo veía pues bonito, ¿no? Nunca me había hecho la idea de ser alguien o de ser algo similar a un hombre, por así decirlo, en ciertas prácticas. Pues creo que lo que nos queda es pues resistir en el sentido de hacerlo, ¿no? Animarnos a hacer estas cosas, de saber si nos gusta o no nos gusta, y tener nosotros la capacidad de elegir, no porque eres mujer y no, pues ya no ocupas ese espacio, ¿no? Es simplemente déjame checar si sí lo quiero ocupar o no lo quiero ocupar, ¿no? Tener esa libertad, sentirse nosotras propias con esa seguridad de que pues podemos hacerlo, y ya dependerá de cada quien si gusta hacerlo o continuarlo desarrollando, o pues simplemente no es lo mío y me voy a otros espacios. Simplemente es eso, ¿no? Creo que es si te gusta algo, pues anímate a hacerlo, anímate pues aguantar los trancazos, ¿no? Como vengan también, porque pues sabemos que no siempre será bien visto del otro lado, ¿no? Como me estás invadiendo, este es mi espacio, es único para mí. Entonces, pues simplemente, no, mira, yo lo puedo hacer también, aunque sea a lo mejor de una manera diferente, pero pues aquí estoy, ¿no? Y esa es mi aportación hacia un colectivo en específico. Muchísimas gracias. Y por supuesto, saludar a todas las personas que nos siguen acompañando a través de las redes sociales y de YouTube. Y también invitarles a que si tienen alguna pregunta o algún comentario, nos lo dejen saber ahí abajo en los comentarios. Palmira, ¿cuál sería tu mensaje para fortalecer estos nuevos roles? Bueno, pues yo lo dejaría un poquito, sí, o sea, tal cual. Estoy muy de acuerdo con lo que dice Bahut, porque, bueno, nosotras, por ejemplo, que ya alcanzamos a ocupar otros espacios, lo cierto es que no nos queda más que seguir, pues, resistiendo desde el lugar que ya nos apropiamos y tratar con respeto de la estructura que tiene la comunidad, pues, que otras mujeres se animen. ¿A qué voy con esto? Em, por ejemplo, yo que me dedico a hacer video documental, no es algo que no hacemos las mujeres en mi comunidad, hacemos otras cosas. A mí, por ejemplo, mis sobrinas me ven y dicen, un día yo quisiera tomar la cámara y hacer algo igual, me gustaría hacer videos como tú, hablar de las mujeres triquis, hablar del huipil. Y yo digo, pues es algo muy bueno, es algo muy interesante. Em, Sin embargo, entiendo que eso puede ser difícil para otras personas que tengan algunas ideas más introducidas dentro de su esquema mental. No digo que esté mal, pero eso trae problemas, por ejemplo, cuando las niñas tienen intereses de hacer otras cosas, es muy difícil que los papás que saben que ese no es su lugar les den permiso y entonces se empiezan a reprimir. Para mí es una cuestión delicada porque sí me ha tocado ver que hay niñas que terminan pues completamente aisladas porque por esa resistencia que ejerce la familia, pues dicen, no, entonces tú ya no vas a la escuela porque te están contaminando la mente y tú no vas a hacer esto y mejor te regresas a donde estás.
para mí eso es un tema muy, muy, ahora sí que medio complicado. Como dice Bajut, pues ahora sí que yo lo cerraría a lo que dicen, pues resistir, pero pues sí. También, bueno, yo creo que estamos en un tiempo en donde los hombres también se dan cuenta que las mujeres podemos hacer muchas otras cosas y que pues también se están abriendo espacios, se pueden hacer otras cosas de manera no transgresora, por decirlo de esa forma, ¿no? Que no afecte, pues ahora sí que la idea que tienen los hombres sobre el rol de la mujer, creo que se está llegando como a cierto acuerdo y yo creo que eso está bien, entonces sí lo dejaría así, que las mujeres que ya tenemos estos espacios los protejamos, los cuidemos y con el ejemplo. No creo que hay mejor manera que con el ejemplo de demostrar que es posible hacer otras cosas y en lo posible pues dar acompañamiento a las mujeres que quieran empezar con esto. Creo que eso es lo mejor que podemos hacer, es dar ese acompañamiento. Muchísimas gracias, Palmira, sobre todo por eso, ¿no? Porque tal vez las niñas que están ahorita y que nos están viendo piensan que en algún momento quieren llegar a hacer lo que estamos haciendo y las brechas se van abriendo, ¿no? Desde cualquier punto, las luchas siempre son importantes y siempre tienen ahí algo por la razón por la cual están sucediendo y que de pronto sí cuesta mucho trabajo abrir esas brechas y abrir esos caminos, pero que el proceso ahí está. No sé si María está por ahí, tal vez nos quiera dar su mensaje también para fortalecer estos roles, estos nuevos roles. Sí, bueno, pues yo igual coincido con las compañeras. Pensarnos que sí podemos hacer las cosas, como digo, seguirnos mostrando en esa disponibilidad, que sí, bien son varios aspectos que entran, ¿no? Y sobre todo cuando de pronto nos han construido como mujeres que esos espacios no los podemos ocupar o que esos espacios no los podemos conquistar. Me parece que debemos seguir conquistando esos espacios, eh, eh, pensarnos de esta idea de que sí también podemos realizarlo. Si bien es cierto, cada lugar tiene su historia. En mi comunidad quizás ya se han aperturado un poquito más estas posibilidades de continuar, de seguir quizás en algunos, en algunas experiencias particulares sí ha sido difícil, ¿no? De que como mujeres podamos estar o involucrarnos. Por ejemplo, cuando yo empecé a llegar a las asambleas ejidales, mi papá me decía, ¿para qué vas a ir? De todas maneras, no vas a poder decir nada porque ahí los acuerdos que se toman lo tomamos los ejidatarios, eh, y luego hay mucho escándalo, mucha bulla, si no están contentos entre ellos se andan diciendo cosas. Y yo creo que la insistencia, el que sigamos siguiendo, luchando por conquistar esos espacios, va permitiendo a nosotras mismas conocer cómo, cómo está estructurada nuestra comunidad, cómo es que se organiza. Y si nosotras somos sabedores de eso, yo creo que poco a poco la misma comunidad va a irnos permitiendo continuar o estar ahí, ¿no? Y si bien es cierto, ya lo comentaban, el respetar mucho las formas de cómo está organizada nuestra comunidad, el que la conozcamos, nos va a permitir a nosotros como mujeres estar ahí, poder formar parte de la misma comunidad, va viendo, se va dando cuenta y te va dando oportunidad para que tú colabores en la comunidad. Yo creo que eso, ¿no? Pensarnos desde ahí, seguir insistiendo, estar ahí, aunque a veces, como dijera Palmira, acompañando, en realidad eso va permitiendo que nosotras vayamos adquiriendo esos conocimientos y pues con el paso del tiempo podamos permanecer o podamos estar dentro de estas estructuras o dentro de estos espacios que en el pasado ninguna mujer pudo haber ocupado, ¿no? Sobre todo en nuestras comunidades. Yo creo que eso, ¿no? El que estemos, sigámonos involucrando de poco en poco, pese a que independientemente de todo lo que nos digan,
Yo creo que a mí eso me ha ayudado mucho, me ha permitido, me ha abierto las puertas, no solo con las personas que forman la asamblea ejidal, sino también no la junta de festejo. A mí, por ejemplo, me han permitido estar ahí, pero porque también yo he estado desde escucha, o sea, son formas como funciona la comunidad. Uno no puede cambiar esas estructuras, ¿no? Pero el que nos estemos involucrando ya deja mucho, ¿no? Ya va permitiendo y se van rompiendo ciertas estructuras, ciertos modos de pensar. Entonces yo creo que, pues, exhortarlas, ¿no? De que si con el paso del tiempo, un día no muy lejano, les invitan a que sean partícipes en alguna eh, eh, organización de la comunidad, pues lo hagamos, ¿no? Y eso va a irnos permitiendo ir abriendo estas brechas, ir cambiando estas estructuras de pensar. Eso. Muchísimas gracias, María. Sí, yo creo que no tenemos que pasar por alto la idea de que estamos atravesados por muchas complejidades sociales, no solamente como pueblo indígena, sino también como un pueblo o pueblos que están coexistiendo o están en un territorio que comparten demasiados pensamientos, demasiadas ideologías, demasiadas definiciones incluso, ¿no? Y entonces eso vuelve todavía mucho más complejo el proceso de interno, pero también el externo. Y eso entonces es en donde comienzan estas disparidades, podemos tal vez llamarlas así, entre qué entendemos por, a lo mejor, por feminismo, qué entendemos por patriarcado, qué entendemos por dinámica social, por política, por, ¿no? Todo lo que nos envuelve como pueblos, pero también el cómo estamos frente a lo que es el mundo en sí, ¿no? Y bueno, ya para ir cerrando este diálogo que me ha parecido muy, muy importante y muy reflexivo, me gustaría decir esta última pregunta que yo creo que se ha ido respondiendo conforme hemos avanzando y es sobre cuáles han sido las dificultades o resistencias por parte de la comunidad para aceptar los cambios. Creo que la hemos respondido durante toda la charla en sí porque es algo que está siempre ahí presente, justo por la misma dinámica, ¿no? Por lo mismo que el cómo se van moviendo los roles y cómo va sucediendo cada cosa. Pero no sé si quisieran agregar algún otro comentario respecto a esto, sobre esta resistencia o las dificultades que existe dentro de la comunidad para aceptar los cambios. No sé, María, si tengas algún comentario más al respecto de esto. Pues considero que si bien no hemos logrado ocupar grandes cargos, pero me parece que poquito a poco vamos ocupando espacios y sí, hay resistencia, ¿no? Porque eh, desde lo como lo comienza, eh, desde que si no conocemos bien las formas tradicionales, o desde que si no conocemos bien cómo funciona, eh, o desde que, no sé, porque somos mujeres, no pueden ocupar esos espacios, pero considero que poquito a poco ir ocupando estos espacios muy mínimos, pienso que poco a poco vamos a continuar conquistando otros espacios o vamos a estar donde nuestro corazón se siente feliz, ¿no? Entonces, yo creo que sobre todo eso, ¿no? Y si bien tal vez podemos ver que tal vez puede haber cierta resistencia de parte de los varones, pero también yo creo que también como mujeres es realmente dónde queremos estar, ¿no? Cada una de nosotras está donde su corazón se siente feliz. Eso sale a partir de una charla de una compañera que ocupó un espacio, un puesto ahí dentro de la Junta de Festejo, y ella me decía, la verdad, yo nunca me imaginé que la comunidad, que la asamblea me fuera a proponer, porque en primera, mi esposo no es de aquí, este, eh, pues soy bien joven, o sea, en ese entonces ella tenía 38 años, pero como era pobladora, o sea, sabemos que muy poca voz nos dan,
pero sin embargo, ella, al igual que yo, coincidimos de que, bueno, si contribuimos a la comunidad, pues también tenemos derecho a escuchar, ¿no? En qué se gasta, qué se está haciendo, o qué solución hay a tal problema, porque también si no nos perjudican directamente, nos involucramos indirectamente. Entonces, ella decía, no, nunca me imaginé, y la verdad sí acepté estar como vocal dentro de la justa de festejo, porque mi corazón se sintió feliz, me decía, se sintió feliz y el estar ahí, la verdad fue muy satisfactorio para mí, aprendí mucho. Y si lo hacemos de corazón, las cosas van a salir bien. Yo creo que es eso al final, ¿no? Donde vamos a estar donde queramos estar, ¿no? Y si queremos, si tenemos ese deseo, pues yo creo que seguir continuando con esa lucha de lograr eso que queremos lograr para nuestra comunidad, de servir a la comunidad, porque al final es eso, pensarnos desde la comunidad para la comunidad, ¿no? Pensar que el servicio es para la comunidad, para el fortalecimiento de la tradición, de la cultura, y pues eso, ¿no? Hablando en el ámbito tradicional, yo creo que es eso, ¿no? Si queremos, si estamos ansiosas o de deseos, con esos deseos de seguir conquistando esos espacios, pues continuar ahí. Pues eso, ¿no? Esa sería mi palabra. Muchísimas gracias por este comentario. Bahut, algo que decirnos respecto a esto? Dificultades, resistencias de la comunidad misma. Pues sí, les decía, pues hay momentos en donde a veces pues se siente bien uno hacer un cambio, ¿no? De decir, bueno, estoy ocupando este espacio, me recibieron bien, estoy a gusto, y lugares en donde es más complicado estar en función. Por ejemplo, pues a lo mejor no es tan una organización comunitaria tal cual lo de la asociación civil que les comentaba hace rato, pero pues sí era gente de las comunidades que pertenecía a esta asociación civil. Pongamos que el organismo es diferente, pero pues lo conformaba pura gente de comunidades. Entonces, pues el hecho de que a unas mujeres no nos valoren, no se nos dé el reconocimiento que merecemos, le digo porque pues, no sé, era bastante llamativo de que decir, bueno, pues es que es un doctor, TENEC, lingüista, que ha trabajado incluso con INALI, ¿no? O sea, y decir, bueno, como todo este prestigio que genera esta persona y que nos haga pues, de menos, ¿no? Pues era algo complicado de analizar, de sentirlo, de aceptarlo. Entonces, pues simplemente, bueno, si nosotros no nos sentíamos a gusto con eso, aunque queríamos ese trabajo, aunque nos sentíamos a gusto desempeñando nuestra labor, pero tampoco no nos es reconocido, bueno, pues cambiar entonces, ¿no? Lo que hicimos es, vamos a renunciar a esta asociación civil y vamos a seguir haciendo las cosas que nos gustan, pero desde otro espacio, ¿no? Donde ya no estén estas personas que nos minimizan, ¿no? Donde estemos y nosotras nos estemos dando el valor que nos merecemos. Entonces, pues creo que sí, si intentamos de un lado y no se nos escucha, si no se nos reconoce, pues bueno, no cansarnos ahí, o a lo mejor insistir un par de veces, pero pues si no es allí el camino, bueno, busca otras alternativas. Creo que eso sería como el camino del agua, ¿no? Bueno, ir chocando entre piedras y piedras, pero siempre avanzar, siempre fluir hasta que pues nos sintamos a gusto, como decía ahorita María Felipa, ¿no? Vamos a estar en donde nuestros corazones se sientan felices, a gusto. Y bueno, hasta allí yo creo que podríamos decir que eso también es la resistencia, ¿no? No estamos dejando de luchar, estamos avanzando en otros espacios donde nos sintamos más a gusto. Muchísimas gracias, muy importante eso, ¿no? También el bienestar y la felicidad que esto representa dentro de la comunidad misma, que es tan importante el sentir. Palmira, ¿algo que decir? Por favor. Solamente mencionar que estoy de acuerdo con lo que comentan mis compañeras y pues
creo que lo dejaría así porque sus palabras me gustan mucho y estoy completamente de acuerdo con lo que ellas señalan también. Muchísimas gracias. Bueno, pues agradezco mucho a todas las personas que han acompañado esta charla a través de las redes sociales. Un comentario de Ivonne Fuentes que dice que las mujeres también aceptan los roles dentro de la comunidad y no hacen crítica de los usos y costumbres. Y también lanza una pregunta que se las hago llegar y cualquiera de ustedes que quiera comentarnos algo al respecto. Ella pregunta, ¿consideran que las mujeres indígenas también perpetúan las actividades que llevan los hombres? ¿Alguna de ustedes quisiera hacer un comentario respecto a esta pregunta que nos hace? No sé, alguna de las tres que diga yo. Bueno, yo es que no diría perpetuar porque no creo que sea con esa intención, quizás si es que hay el interés de las mujeres como, bueno, en la comunidad que tengan interés de estar en otros espacios. Entiendo que a veces se vea de esa forma, por lo que comentaba que hay como una diferencia muy grande entre las formas de ver la participación de la mujer en términos comunitarios, en términos de pueblo y cómo se entiende al exterior de la comunidad. Bueno, yo de manera muy personal diría, no creo que sea tanto como perpetuar, este, sí que hay como intenciones de estar en otros lugares, pero no sé, bueno, desde mi experiencia particular no creo que sea así, perpetuar. Sí considero más bien que a partir de estos intereses o de estos cambios que se quieren hacer por la misma dinámica que tienen las comunidades, tanto en el pueblo o incluso los que ya están asentados en otros lugares, pues que se modifiquen ciertas cosas y que quizás eso, pues sí traiga algunas cuestiones interesantes de manera interna en las comunidades, que haya personas que no estén de acuerdo y entonces se diga que se está transgrediendo quizás lo natural, ¿no? De una manifestación cultural en una determinada comunidad. Sí, eso sí, sí pasa, es una realidad. Yo me atrevería a decir que quizás las que estamos aquí presentes en algún momento de nuestra vida nos hemos visto en esa situación pues por estar en un lugar que naturalmente o como se diría que por el rol que jugamos, pues no deberíamos de tener. Y sí hay comentarios, pues ahora sí que generan controversia y demás, pero pues bueno, yo lo dejaría así de esa manera, ¿no? Que son cosas que ocurren bueno, yo de manera muy particular, que es la necesidad que tiene la comunidad y por lo tanto hay cosas que se modifican y sí, hay conflicto a veces, pero pues siempre se busca la forma de llegar a una armonía y de que la convivencia siga independientemente de que haya modificación o no en ese tipo de manifestación cultural y el rol que tengan las personas que participan en esa manifestación. Muchísimas gracias, María. Eh, pues en mi caso, yo creo que es que no sé si sea, no creo que sea igual, coincido con Palmira, no creo que sea perpetuar, debido a que, por ejemplo, hay danzas que se realizan en ciertas fechas, ciertos momentos, y no es porque, pues no porque el varón lo haya designado así, no es por como reproducir esto, sino más bien son formas de hacerse, ¿no? Eh, digamos que las danzas y todos los rituales tienen un tiempo y espacio determinado. Y hablando en ese sentido, son formas en las que se hacen las cosas, no eh, involucra un plano más allá, ¿no? De un plano comunitario, un plano religioso, un plano, no sé cómo explicarlo, pero va más allá de no, muchas cosas no se hacen porque yo digo que así se haga, ¿no? Sino más bien porque se hacen porque así nos dijeron o la comunidad o nuestros ancestros estipularon que así se debe de hacer. Yo creo que es más bien desde ahí, desde la cuestión comunitaria, ¿no? Desde esta percepción comunitaria que ciertas cosas se hacen así y en ese momento, o se discursa así, ¿no? Incluso
hay ciertas partes en las que también se le reconoce la labor de la mujer. Por ejemplo, hay una parte dentro de las festividades que se realiza en lo que se le llama el Hanmiascuy. El Hanmiascuy es una ceremonia, eh, mm, es un discurso, y dentro de ahí se reconoce la labor de la mujer, ¿no? O sea, claro, desde su desempeño en la cocina, pero aún así, ese discurso es muy importante para la comunidad, ¿no? Y también se reconoce la labor que realiza la mujer. Yo creo que eh, me parece que son formas como se hacen las cosas a nivel comunitario. Esto no quiere decir, ¿no?, de que eh, se esté discriminando, porque también en el discurso se trae a la mujer por este papel que va desempeñando dentro de la festividad. Entonces, más bien, yo siento, más bien lo veo así, lo leo así, que es una cuestión meramente comunitaria, ¿no? Desde ahí. Muchísimas gracias. No sé si Bahut tiene algún comentario al respecto. Ok, bueno. Bueno, pues de esta manera ya estamos llegando a la parte final de este conversatorio. No sé si alguna de ustedes tres, nuestras panelistas, tenga algún comentario final o quiera agregar algo que le parezca importante y que no se ha mencionado. Ya para ir cerrando, le cedería la palabra en caso de que hubiera algún comentario final. Yo solo tengo la duda. Ya no quisiera agregar nada referente al tema como tal, pero si ya se va a cerrar la mesa para hacer tu presentación, por darle, pues ahora sí que estructura y estar moderando este conversatorio. Adelante, por favor, y gracias. Bueno, pues a las personas que todavía están en transmisión, le queremos agradecer a la licenciada Alejandra Sacil Sánchez, quien es nuestra moderadora de este conversatorio. Para presentarla me gustaría mencionar que ella es egresada de la primera generación de la Escuela de Creación Literaria en Lengua Maya del Centro Estatal de Bellas Artes. Asimismo, ha hecho publicaciones en revistas literarias como Yoc Tan, Palabras en Camino, Al Pie de la Letra, la antología Los Nuevos Cantos de la Ceiba, volumen 2, la antología Salcabil Gojop. Bueno, sé que no estoy pronunciando bien, pero una disculpa de antemano. Ha sido becaria del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes del Programa de Jóvenes Creadores en la disciplina de Letras en Lenguas Indígenas, Poesía, becaria del Programa de Estímulo a la Creación y Desarrollo Artístico. Actualmente es coordinadora del Club de Lectura Sol y Luna, que promueve la alfabetización temprana en comunidades del interior del estado de Yucatán. Finalmente es editora de Quinsil, bueno, si no lo pronuncio bien, ahí me señalas así. Y bueno, editora de Quinsil, contraportada del periódico peninsular La Jornada Maya. Y bueno, esto es una pequeña reseña sobre nuestra moderadora Sacil, y pues eso sería todo. Gracias. Muchísimas gracias, Palmira, y pues de esta manera estamos llegando a la parte final de este conversatorio que fue denominado De lo tradicional a la reinvención, mujeres rompiendo estereotipos hacia el fortalecimiento cultural. Agradezco mucho la participación de estas tres mujeres maravillosas que yo creo que ahí vamos, yo creo, labrando este camino que es tan importante y que no podemos olvidar tampoco, pues todo el proceso histórico y cómo es que también estamos en donde estamos, y que es que así como se ha hecho todo esto, cómo se ha escrito la historia, cómo se han abierto los caminos y cómo seguramente la dinámica irá cambiando y moviéndose de acuerdo a cómo nosotros como pueblos los vamos adaptando a nuestra realidad. Entonces agradezco muchísimo a todas las personas que nos acompañaron en redes sociales, a nuestras panelistas y también al Instituto Nacional de Lenguas Indígenas por abrir el espacio de diálogo, y les invito también a que sigan revisando las actividades que tienen de la Feria de Lenguas Indígenas Nacionales de este año. Y bueno, yo soy Sacil Sánchez, muchísimas gracias y nos vemos hasta la próxima. Thank you.
tatanya na kuchishimi nichana ninje tindio me o inda me oshui ina na languachina nichana shwani. La lengua ixcateca, o xuani, término con el que los hablantes nombran a la lengua, se habla al norte del estado de Oaxaca, en el municipio de Santa María Ixcatlán. Es considerada una lengua en muy alto riesgo de desaparición por el escaso número de hablantes. De acuerdo al Censo de Población y Vivienda 2020, existen solo 95 mujeres que aún conservan y hablan la lengua xuani. Chikangumitsa na ranje la vishiakuna kwenda la kwehe anashwani kwani chishwani kwenda la kwasundatumi. Shani micha, shani micha shula, shani micha sharuwa. Inja Sharuwa